Esas bellas alabanzas que realmente constituyen una parte fundamental en nuestra adoración. Bueno, parte de los anuncios, como decía nuestro hermano Horacio, recuerde que el día de mañana vamos a estar celebrando lo que es el día tradicional, el Día de la Madre, una celebración completamente en acción de gracias a nuestro Dios por ese privilegio para aquellos que tienen viva aún su mamá y su madrecita, poder venir a buscar el rostro del Señor con acción de gracias y alabanza por ese privilegio enorme de habernos conservado con vida a nuestra bella madre. Para aquellos que ya las extrañamos y sabemos que están en la presencia del Señor, pues nos va a ayudar para celebrar también con una oración de acción de gracias por ese privilegio que nos dieron de tener una bella madre también. Así que les esperamos, por favor, si el Señor pone en su corazón el deseo de podernos acompañar, por favor, reserve su asistencia, reserve su asiento, su espacio, para mayor orden a nuestro servicio. Hay ciertos cambios en la manera de hacer iglesia, en la manera de la liturgia, que usted va a ser testigo, por favor no se vaya a sorprender, pero estamos tratando de cambiar las cosas, de hacer diferentes y ser bíblicos en lo que estamos haciendo. Amén. Amén. Hoy concluimos. Amén. Ok, veamos, bueno, no habiendo más anuncios que hacerles saber. Vamos a tener también algunos reconocimientos a esas madres esforzadas. Así que llegue para que también usted pueda ser parte de esa bendición que Dios le tiene preparado, no solamente en la palabra, sino también en la parte material, que pueda llevarse un pequeño recuerdo y un reconocimiento de parte del Señor por ese esfuerzo, por ese trabajo abnegado de criar a sus hijos, a sus nietos y quizás aún hasta a los bisnietos. Así que Dios bendiga a las madres. Nos vamos a nuestro libro de estudio de cada sábado, que es el libro de Josué. Por favor, vámonos al capítulo 23. Vamos a estudiar esta tarde el capítulo 23 del libro de Josué. Comenzamos ya la celebración con agua mineral. Capítulo 23 del libro de Josué, versos del 1 al 5. Vamos a leer los primeros versículos y luego vamos a ir entrando con mayor fuerza, mayor detalle al estudio de este capítulo. Es el penúltimo capítulo, les cuento, estamos a un fin de semana de terminar el estudio del libro de Josué. Ha sido una experiencia verdaderamente de bendición el haber iniciado este libro y estudiarlo verso a verso. Creo que lo iniciamos allá por octubre, si no mal recuerdo. A mediados de octubre iniciamos el estudio del libro de Josué y ha sido de tremenda bendición. Lo hemos tratado de escudriñar lo más profundo posible y hemos también llevado a la práctica, a nuestro diario vivir, cada una de estas experiencias que pasó el pueblo de Israel a cargo del liderazgo de Josué y en algunas ocasiones también de Caleb. Así que la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y de avanzados años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová, vuestro Dios, es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol, y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os los ha dicho. Verso 6, vamos a leer el verso 6. Esforzaos pues mucho en guardar y
y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ella ni a diestra ni a siniestra. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Amado Señor, a esta hora, Señor, venimos con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra, a aprender de ella, a atesorarla en nuestros corazones y sobre todo, Padre, a ponerla por obra, a ponerla en práctica. Añade bendición a ella, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo pueda transformar cada palabra que sale de estos inicuos labios, Señor, de este tu inútil siervo, y que puedan ser transformadas en el aire y llegar a cada corazón según cada necesidad, Señor, que tú ya de antemano lo sabes. Bendice, Señor, aquella disposición de los hermanos que están en este momento conectados, Señor. Bendice el esfuerzo que han hecho para poder estar en sintonía como cada día, Señor, que esta tu iglesia transmite. Te pedimos añada bendición a esa disposición en su corazón. Prospérale, bendíceles desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Ábranos tan fuerte, Padre, que podamos dejar la comodidad y podamos salir valientemente confiados en que tú vas peleando también nuestras batallas y podemos nosotros libremente hablar de tus maravillas en nuestra vida. Y es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que oramos en acción de gracias. Amén y amén. Mi amado hermano, si hacemos un análisis de todo lo que hemos estudiado y aprendido en este libro de Josué, recordemos de que empezamos con un relevo generacional. La muerte de Moisés como caudillo, como líder de esa travesía, de ese desafío que valientemente Moisés aceptó, la responsabilidad de sacar al pueblo de Israel de esclavitud de Egipto. Hubo una obra maravillosa, milagrosa, la que tuvo que hacer. Claro, no lo hizo él, sino que Dios a través de él, pero se manifestó el poder de Dios a través de esas manifestaciones poderosas para lograr convencer a Faraón de que darles la libertad al pueblo de Israel. Salieron alrededor de 3 millones de habitantes y entre estos se habían colado algunos simpatizantes que no eran netamente israelitas, pero que habían aprendido a conocer a ese Dios todopoderoso que ahora les estaba ofreciendo la libertad y una tierra nueva que había dado en promesa a Abraham, padre de toda esta nación. Luego, en el transcurso de su peregrinaje, hubo un relevo generacional también porque la mayoría, solamente 2 personas pudieron entrar de los que salieron de Egipto siendo esclavos, lograron la libertad y como pudieron poner su confianza en ese eterno Dios y Padre Celestial que les había cuidado durante esos 38 años y medio para poder ingresar a conquistar la tierra prometida, que fueron Caleb y Josué. Fueron los 2 únicos hombres que habían salido originalmente de la tierra de Egipto y pudieron entrar a esa tierra prometida. De ahí toda la generación, todos los jóvenes, la mayoría eran menores de 40 años, habían nacido en el desierto, habían nacido en libertad y apreciaban la libertad. Por lo tanto, también Dios utilizó este evento de buscar la tierra prometida, los hizo peregrinar alrededor de ella durante 38 años y medio aproximadamente. Luego le da las instrucciones a Josué de conquistar la tierra y poseerla. Otro evento milagroso porque ellos prácticamente pelearon, pero porque algo tenían que hacer, pero Dios ya se los había entregado y tuvieron que cumplir al pie de la letra las instrucciones dadas por Dios en cada incursión que ellos tenían que realizar a cada una de esas más de 35 ciudades que fueron conquistadas. Así que también pudieron experimentar las consecuencias graves que trae la desobediencia al Señor. En aquel hecho, cuando fueron a la ciudad de Jericó, que fue la primera ciudad que ellos conquistaron, Dios había dado instrucciones precisas de no tomar nada de ese botín, no dejar nada con vida y que lo que ellos pudieran recuperar iba a ser exclusivamente para Dios, dándonos ya prácticamente lo que son las primicias. Eso debe ser de Dios, lo primero. Ya lo habíamos visto en el Génesis, cuando Caín y Abel trajeron lo primero de sus cosechas, lo primero de su ganado, de sus crías, y
sin aún saber que iba a prosperar sus primeras crías, Abel dio lo mejor de sus ovejas. En cambio, Caín trajo lo que a él le pareció mejor, pero se reservó algunas cosas para él como preveyendo. Y con el Señor no se trata de ser preventivos, sino que de ser agradecidos con Él. Así que pudimos ver esa experiencia que costó la vida de 36 soldados cuando en la segunda ciudad, que se llamaba Hai, tuvieron que conquistar. Dios les dio la espalda y tuvieron que caer 36 soldados con muerte de espada, y eso produjo un dolor en el líder de Josué para poder sentir esa pérdida de 36. Quizás nosotros no veamos que es mucho, pero para ellos que venían ya de conquistar, de sentir el cuidado, la protección de Dios, pues ya 36 personas ya era un número significativo. Luego aprendieron la lección, y eso mantuvo en obediencia al pueblo, al resto del pueblo. Así pudimos ver cómo primero también de forma progresiva Dios va dándoles la oportunidad, bajo el liderazgo de Josué, de empezar primeramente conquistando un reino. Luego se confabulan 5 reinos del sur. Amén. Para poder darle frente, quizás no directamente al pueblo de Israel, pero sí a aquellos gabaonitas que de forma estratégica, de forma engañosa, gracias, de forma engañosa habían logrado hacer pacto con Josué y con el ejército de Israel. Estos 5 reinos se levantan en contra de los gabaonitas. Los gabaonitas inmediatamente piden la protección y la cobertura militar de Josué. Josué, en una hazaña milagrosa también, recorren el camino desde Gilgal, donde era el puesto de mando del ejército, hasta la ciudad de Hai para protegerlos toda la noche. Tuvieron que caminar, y así, desvelados, sin dormir, cansados, tuvieron que hacer frente al siguiente día a estas 5 naciones, en la que también pudieron experimentar el poder de Dios cuando Josué eleva una oración y dice: luna o sol detente, porque tenían que aprovechar la luz del sol para continuar con la batalla y terminarla y darle fin a esa guerra. Así que pudimos ver ese evento también en esta historia. Luego estamos ya prácticamente, el sábado pasado vimos el reparto de esta tierra. Hubo un altercado, un malentendido entre las 2 tribus y medias a este lado del Jordán contra las 9 tribus y medias que habían quedado al otro lado, que ya poseían, y les llegó un rumor a ellos, y ellos, celosos, asumieron de que ellos estaban construyendo un monumento para adorar y ofrecer holocausto, ofrecer sacrificios a Jehová o a dioses extraños, cuando en la ley ya ellos tenían determinado el único lugar para ofrecer el pueblo entero. Las 12 tribus y sus familias tenían establecido el tabernáculo para hacerlo. Luego el sumo sacerdote asume el liderazgo en esta incursión, porque ellos iban decididos a hacer guerra, pero entran en la manera de dialogar y ver qué los había movido a ellos a construir ese monumento, en la cual dieron espacio para poderles escuchar. Las 2 tribus y media dieron su posición y las verdaderas intenciones de su corazón, que era para establecer un monumento que conmemorara o les hiciera recordar la protección de Dios, tanto para las 2 tribus y medias a este lado, para las tribus restantes al otro lado. Cuando el sumo sacerdote Finés el sumo sacerdote Finés escuchó las versiones y dijo, bueno, que la intención era válida y que para ambos lados iba a servir ese monumento. Así que no se dio la batalla esperada, todo se resolvió en paz. Fueron canalizados y solventados los malos entendidos que los habían llevado a actuar así, pero también pudieron reflejar el celo por conservar las instrucciones y la palabra de Dios tal y como le había sido escrita en la tabla de la ley. Y los otros, el deseo de recordar la manifestación de Dios en el transcurso a las nuevas generaciones de todo lo que ellos habían vivido desde su salida de Egipto hasta conquistar esa tierra que ahora ellos iban a gozar, y sus descendientes. Así que las 2 posiciones tenían válida su respuesta, pero aclarado el momento, llegaron y se disipó el malentendido.
quiero resaltar algo muy importante del sumo sacerdote Finés, el cual ofrece de manera espontánea sacrificar parte de sus tierras, de cada una de esas 9,5 tribus, para cedérselas a esas 2,5 tribus que estaban al otro lado del Jordán. Y les dice, si a ustedes no les gusta la tierra que les ha tocado, vénganse a este lado del Jordán, vamos a redistribuir la tierra que nosotros tenemos y se la vamos a dar de posesión a ustedes con tal de que ustedes estén tranquilos y en paz y conforme a lo que Dios nos ha podido proveer. Aleluya. Esa actitud de sacrificio creo que eleva a otro nivel el trabajo y la calidad de liderazgo de este sumo sacerdote Finés. Así que en este momento, en el capítulo 23, es el discurso de despedida, las exhortaciones finales que el líder Josué da al pueblo. Lógicamente él no puede congregar a tanta gente para que pudiese ser escuchado. Entonces, como hay un sistema de organización interna en las tribus, llama primero a los ancianos de cada una de las tribus, luego a los príncipes, luego llama a los jueces. Ya se habían establecido jueces, personas que ayudaban a ejercer justicia por cierto número de habitantes, y los líderes de cada una de las tribus. Así que con ellos Josué apertura este capítulo 23, dando prácticamente ya las últimas instrucciones. Le invito para el otro sábado ver lo que realmente, lo que se podría resumir el libro en el capítulo 24, verso 15, en la que dice, vosotros ahora debéis escoger a qué dioses vas a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, a los cuales cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, algunos critican esa exhortación, pero la verdad es que Él les está dando la libertad de elegir. No les está obligando, les está valorando algo que ellos acaban de alcanzar después de esos 430 años, que es la libertad. Amén. Y ahora les toca a ellos tener y gozar de ese derecho de libertad, de elegir a quien ellos desde su corazón, por voluntad propia, van a adorar y van a alabar y van a servir. Entonces, por eso Él les aclara, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, viendo ahora cómo ellos habían actuado, volvemos al capítulo 23 y vamos a ver y estudiar verso por verso y vamos a sacar la enseñanza de que este capítulo nos ofrece. Amén. El capítulo 1, quiero resaltar tres áreas interesantes en todo el capítulo. Vea, la primera parte es la obediencia plena a Dios. Eso lo vamos a ver del verso 1 al 6. Ellos están dispuestos y la exhortación va, obediencia plena a Dios. Y comenzamos, dice, aconteció muchos días después, verso 1 estoy leyendo versión Reina Valera. Capítulo 23. Capítulo 23, verso 1. Capítulo 1. Okay. Oh, perdón. Capítulo 23, verso 1. Amén. Y los primeros 6 versículos son los que comprenden esta primera exhortación, que es la exhortación a la obediencia plena a Dios. Primera exhortación. Aconteció muchos días después que Jehová dio reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel. Hago una aclaración. Esto a todo Israel, a todos sus representantes según el sistema de organización interno que ellos tenían. Y aquí él da, o el libro nos da la parte de cómo estaban organizados. Primero convoca a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Estos 4 niveles jerárquicos son los que él convoca para darle las instrucciones finales, para que eso sufriera un efecto dominó, un efecto cascada, que las instrucciones que él estaba dando en ese momento a estas cuatro estructuras del sistema organizacional que tenía el pueblo de Israel, pudiese bajar hasta el último habitante, hasta el último integrante de una de las tribus. Entonces, él les dice, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Verso 3, y vosotros habéis visto. Aquí hace una reseña de lo que ellos han sido testigos. No les insta a obedecer a Dios, sino que primero les da como un antecedente de lo que ellos han visto, los hace entrar en razón, haciéndolos recordar, haciendo uso de su memoria, lo que habían esos sucesos y eventos que ellos habían guardado,
durante estos 38 años y medio, casi 40 años, que ellos habían visto el poder y la manifestación de Dios mismo en el transcurso de estos años, de este tiempo. Entonces, él evoca, hace uso de la memoria para recordar estos sucesos. Y vosotros habéis visto, estoy en el verso 3, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. No era la causa de Dios, era la causa del pueblo, porque ellos iban a tomar posesión de su tierra, que ya por derecho les constituía, porque Dios mismo se las había dado y les había entregado y había peleado él por ellos. Entonces, y vosotros habéis visto lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por nuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Aquí insiste Josué, quien es el que ha librado la batalla. Verso 4, aquí os he repartido. Es alguna acción que Dios específicamente le dio las instrucciones a él, que repartiera cada una de las tierras a cada una de esas tribus. Aquí os he repartido. Aquí se toma él ese derecho de reparto porque así fue instituido por Dios. No es que él quiera sacar pecho, simple y sencillamente está asumiendo la responsabilidad que a él le tocó de repartir esa tierra. Aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan aún por conquistar, desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia donde se pone el sol. Verso 5. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros. Está comprometiendo una vez más a Dios de que Él les ha entregado una parte ya, pero quedan algunas tribus, algunas naciones que aún no han sido echadas de ese territorio. Entonces les está diciendo que Dios va a pelear esa batalla por ellos, como se lo prometió a sus antepasados. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Pero aquí está una parte que encierra la primera parte de esta meditación, la exhortación que él hace. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley, en la ley de Moisés, sin apartaos de ello, ni a diestra ni a siniestra. En esto podemos observar, primero, él reúne a los ancianos, reúne a todo el equipo que está destinado a gobernar, que está destinado a dirigir, eso, gracias, perdón. Es que esto de estar aprendiendo inglés y me está olvidando el español. Y esto que está él haciendo en dirigir la nación, no lo hace directamente, sino que tiene un equipo, hay unos estratos de autoridad que van hacia abajo en forma de cascada, y a ellos les está diciendo que recuerden primeramente cómo es que ellos han llegado hasta ahí. Verso 13 es lo que está diciendo. Luego reúne a todo el cuerpo de liderazgo y los estratos de liderazgo que existen en la organización interna. Su interés por glorificar a Dios. Él nos está echando la gloria de la conquista, nos está echando la gloria de la alianza a través del desierto para conquistar esos 38 años y medio. Le está dando la gloria a Dios. Y él comienza precisamente dándole la gloria a Dios, que por su misericordia, que por su poder, ellos han tenido y han tomado posesión ahora de esta tierra, pero que queda alguna tierra por conquistar. Y lo más importante de todo esto, los desafíos pendientes, que eso lo podemos ver en el versículo 4 y 5. Dice, hay tierras que todavía no están conquistadas, falta que poseerlas, pero no os preocupéis, porque así como vuestro Dios os ha dado esta tierra, Él peleará por vosotros hasta echar a estas naciones del territorio para que vosotros la podáis poseer, según Él lo ha prometido, según Él lo ha dicho. Y el verso 6 cierra esta parte de la meditación, se cierra con la primera exhortación. Aquí podemos resumir la primera exhortación. ¿Cómo ellos pueden garantizar la continuidad en el tiempo para poder seguir poseyendo la tierra, para poder seguir teniendo el respaldo, la cobertura de ese Dios todopoderoso? Les dice en el verso 6, esforzaos pues mucho en guardar y hacer lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. El cumplimiento de la ley.
Usted y yo en este pleno siglo XXI no estamos exentos del cumplimiento de la ley. A una diferencia que ahora nosotros no podemos obtener la salvación, el perdón de nuestro pecado, la salvación de nuestra alma, con la única actividad de cumplir la ley, sino que eso requiere un ingrediente indispensable en este periodo, en esta dispensación de la gracia, que es la fe en Cristo. No la fe en cualquier cosa, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nuestra fe está puesta en Él, tenemos libre entrada hacia el trono de la gracia de Dios, pero eso no significa que nosotros tenemos el derecho de continuar con nuestra vida pecaminosa. Tenemos que darle cumplimiento a la ley, pero ahora a través de la fe en Cristo. Tenemos el deber de cumplir la ley, porque el cumplimiento de la ley también nos da los frutos dignos de ese arrepentimiento, de esa vida pecaminosa que hemos llevado. Ahora nosotros tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza humana y la naturaleza espiritual. La naturaleza humana es la naturaleza caída, y la naturaleza espiritual es la naturaleza, ¿cómo se le decía eso? Se me escapó el nombre. De Dios. La que compra a Cristo con su sangre, ¿cómo se le llama al proceso? ¿Mande? Ajá, correcto. La naturaleza redimida. Muchas gracias. Gracias por estar pendiente. La naturaleza redimida es esa naturaleza espiritual. Y a través de ese sacrificio de Cristo, ahora nosotros tenemos perdón de pecados, Amén. salvación de nuestras almas, Amén. vida eterna. Amén. Y todavía, para cerrar y ponerle una cerecita a ese pastel, somos coherederos juntamente con Cristo, con todas las riquezas en gloria. Entonces, mi amado hermano, usted y yo tenemos un enorme privilegio. Hemos sido hechos, constituidos hijos de Dios, real sacerdocio. Eso, tremendo privilegio, si lo podemos visualizar de esa manera. Luego, en la segunda parte de este discurso, o de esta magna reunión que Josué ha convocado, empieza él a decir, a exhortarlo. La segunda exhortación, que no es menos importante, pero de igual manera y de igual importancia, a no hacer pactos con enemigos. Eso lo vamos a ver del verso 7 en adelante. Dice, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. Había naciones entre ellos que todavía ellos no habían conquistado, no los habían derrotado en guerra, que estaban allí. Algunos, como las gabaonitas, habían hecho un pacto maliciosamente, pero ya tenían un pacto y tenían el compromiso y la promesa de Josué de respetarles y de conservarles la vida, aunque los hicieron siervos de ellos, pero era lo que ellos querían, no querían morir, porque sabían de que si el ejército de Israel, liderado por Josué, les conquistaba, esa conquista iba a ser para muerte, no les iban a dejar con vida. Por eso ellos preparan una estrategia maliciosa para poder obtener el perdón de sus vidas, para que se les perdonase la vida y poder, aunque con vida, ser esclavos, ser sirvientes del pueblo de Israel. Y dedican esa servidumbre al tabernáculo. Así que vemos aquí que Josué está exhortándolo a no mezclarse, ni tener una amistad, ni mucho menos mezclarse con la mujer, darse en matrimonio con las mujeres, ni las mujeres con los hombres de los pueblos vecinos, porque Dios lo que está impidiendo con esta prohibición no es que ellos socialicen, es el simple hecho que ellos no sean mal influenciados con las costumbres paganas de estos pueblos alrededor de ellos, que eran politeístas, adoraban muchos dioses, y el pueblo de Israel era monoteísta. El único Dios que ellos adoraban era Elohim, al Eterno, al Dios creador de todo lo que nosotros podemos ver. Entonces la primera exhortación es no hacer pactos con el enemigo, y lo vamos a leer. Para que no os mezcléis con estas naciones que ha quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Aquí les está diciendo que no se vayan a caer en la idolatría, yéndose a adorar o a jurar en el nombre de dioses ajenos, de dioses paganos. En el verso 8, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta este día, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nada ha podido resistir delante de vosotros, delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros
persigue a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Están a 1000 por uno. Como él lo dijo, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. En Josué está primero exhortándolos a seguir fieles al Señor, a no mezclarse en uniones con las mujeres o con los hombres de los pueblos que aún están en el territorio conquistado, pero que ellos todavía no han logrado echar o erradicar de esas tierras. Les dice también a no hacer mención ni jurar por los dioses ajenos, por los dioses que estos pueblos, estas naciones estaban acostumbrados a adorar. Les exhorta también que su fidelidad a Dios es clave para gozar la bendición. Les hace ver más adelante, lo vamos a ver, que mientras ellos se mantuvieron fieles al Señor, ellos vieron la manifestación del poder de Dios y hacer grandes obras entre ellos por parte de ese Dios al que ellos seguían. Ellos debían conocer en el amor a Dios, debían conservarse en el amor a Dios continuamente y debían de tomar una determinación de serle fiel a Dios. O sea, una cosa es que ellos le siguieran continuamente y otra cosa es que también su corazón estuviese de acuerdo con ese seguimiento que le iban a dar a Dios. Porque ellos podían ir en pos de Dios físicamente, pero su corazón quizás estaban anhelando involucrarse con las mujeres paganas, quizás su corazón estaba anhelando regresar por lo que les habían contado sus papás, regresar a Egipto. Entonces aquí les está exhortando Josué que mantengan fiel continuamente y que esa fidelidad debe estar basada en una determinación clara, concisa, de seguir a Dios y serle fiel a Él. Que no dejaran mal influenciarse por las costumbres paganas. De lo contrario, esa influencia sería el azote para el exterminio de ellos como nación. Tercera exhortación. Y esto quiero que me ponga una doble atención. Le voy a explicar. Esta advertencia que Josué hace dice que es de doble dirección, es una advertencia en doble dirección y ahora le explico. Vámonos al verso 14. Bueno, entonces empecemos, ahí nos quedamos. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellos matrimonio, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed, verso 13, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones, delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados, y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Okay. Esta es una advertencia con banderilla roja. Les está diciendo, hey, si ustedes se mezclan, así como Dios ha sido fiel, así Dios les va a dar la espalda. Es en pocas palabras les está diciendo, o sea, ahorita ustedes por esa fidelidad, por esa obediencia, por ese celo a la ley de Dios dada a Moisés, a las instrucciones dadas a vuestro líder, en este caso Josué, les está diciendo, vosotros os habéis mantenido obedientes a Dios a través de todas estas instrucciones recibidas, pero, y por eso, ¿cuál ha sido la bendición que ustedes han tenido? Ha sido la protección. La misma bendición de Dios los ha acobijado durante este periodo de tiempo que han cruzado por el desierto. ¿Les ha hecho falta alimento? De ninguna manera. Han tenido el maná del cielo, han tenido las codornices. Han necesitado agua, les ha provisto agua. Allá Moisés sacó agua de la peña. Les ha hecho falta, se ha desgastado vuestros zapatos, vuestras sandalias, vuestros vestidos. No ha habido necesidad de ir al almacén, al Macy's, al JCPenney o irse al Ross a comprar nueva ropa porque no ha habido desgaste durante este 38 años y medio que han cruzado el desierto. Les está haciendo ver la manifestación del cuidado divino, del cuidado de Dios en sus vidas.
Y les dice, eso ha sido producto de su obediencia. Pero si ustedes no hacéis caso a estas últimas instrucciones que os estoy dando, ustedes van a tener la otra vía de esta instrucción, que es la maldición, la carencia o ausencia total de la bendición de Dios. Entonces iban a ser entregados y les está diciendo específicamente que si ellos se unen en matrimonio a estas mujeres y las mujeres con ellos, ¿qué iba a pasar? Iba a haber una ausencia de bendición, iban a ser entregados y que esto iba a servir de lazo por tropiezo, por azote para vuestros costados y espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis en esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha entregado. Mire qué maravilloso. Había también alguna acusación. Eso, aquí él les está pidiendo que realmente hagan una remembranza, hagan un análisis, y si alguno de ellos tenía alguna objeción a este recuerdo que él mismo les está apelando a que hagan, que recuerden en su mente, en su corazón, de cómo han visto la protección divina. Y si alguno decía, hey, pero a mí me hizo falta esto, eso es lo que él quiere decir en esto, es que si hay alguna acusación, eso probablemente, o no probablemente, eso probaría que realmente ellos no conocían a ese Dios que les había protegido y que pregonaban en conocer. Si ellos sacaban a luz alguna inconformidad en su corazón que Dios no les había satisfacido, entonces eso era una evidencia clara de que realmente ellos no conocían a ese Dios que decían conocer. No habían experimentado esas manifestaciones del poder de Dios en ese transcurso de tiempo de los 40 años hasta aún conquistada la tierra. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén. Espero que sí. Bueno, la obediencia trajo bendición, pero esa obediencia, para ellos, la ausencia de esa obediencia, o sea, la desobediencia, traería maldición a cada uno de ellos. Por eso decíamos que esta tercera exhortación era algo en doble sentido, o sea, era bendición o podía traer maldición. Era obediencia, pero ellos si caían en desobediencia, producto de la desobediencia iba a ser la ausencia de bendición, en otras palabras, maldición. Amén. Hoy podemos relacionar esto, vamos a contextualizar esta parte. Hermanos, el Señor nos ha llamado a adorarle y a servirle directamente a Él. Primero recordemos lo que la palabra nos enseña, que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero esos adoradores deben estar conscientes de que ese Dios al que adoran es un adorador, es un Dios que galardona a aquellos que le buscan de corazón. Entonces, en esta dimensión, en esta actualidad, contextualizando esta historia, en este capítulo 23, para ser específicos, contextualizando lo vivido por el pueblo de Israel, también esa exhortación es para nosotros. Sí, amén. Venimos de pasar una pandemia, ha sido nuestro desierto en la salud, Dios nos ha provisto. Gloria a Dios. Aunque algunos nos contagiamos, Dios nos ha mantenido con vida, nos ha Sí, amén. dado de su provisión divina, nos ha dado sustento. Creo que usted no me va a dejar mentir que alguno de los testimonios con mayor frecuencia durante este periodo de pandemia ha sido la provisión de alimento que hemos tenido durante este periodo de pandemia. Sí, Un poco más de un año en el que Dios ha estado como ese pueblo de Israel recibiendo maná del cielo y la codornices. Hermanos, yo he tenido problemas para aumentar de peso, pero en este periodo de pandemia he recuperado más de lo que esperaba. Hay ropa, hay pantalones y hay camisas que ya no me quedan. Y ahí me ve que tengo cuerpo bien bonito de modelo o de torero. Pero créame, estoy haciendo batalla. Ahora tengo que entrar en un periodo de abstinencia de alimento para poder lograr tengo que balancear mi dieta para poder recuperar el peso que tenía. Que no es el peso ideal, pero es mejor estar flaco que estar invirtiendo en ropa porque se vuelve caro. Este cuerpecito necesita un mantenimiento un poco, dicen en inglés, expensive. Así que, mi amado hermano, podemos ver la manifestación de Dios y podemos ver esta exhortación que Josué hizo al pueblo de Israel allá, cuando entraron a poseer la tierra conquistada, la tierra prometida. Lo podemos contextualizar nosotros, que hemos visto en este periodo de pandemia la manifestación del poder de Dios. ¿Ha habido alimentos? Sí. ¿Ha habido trabajo? Aún a pesar del cierre de las empresas, nosotros los hijos de Dios hemos mantenido en la mayoría, aquellos que hemos sido obedientes y nos hemos mantenido fiel a Él, hemos mantenido trabajo.
hemos mantenido techo, hemos mantenido abrigo, la ropa, hemos mantenido la alimentación y sobre todo hemos mantenido la salud. Amén. Quizás en algún momento nos contagiamos, sí, pero el Señor nos sacó avante a pesar de eso. Yo voy a dar mi testimonio, ya lo he compartido con usted. Yo padezco, tengo una deficiencia en las vías respiratorias y yo me contagiaba o me contagio, yo corro el riesgo de un paro respiratorio, que se me complique la parte de la respiración. Allá en el 2006 mi pulmón izquierdo se me perforó. En el 2003 tuve un diagnóstico de una posible cáncer en el pulmón. Entonces todo ese patrón, todo ese antecedente, todo ese cuadro clínico era uno de los candidatos a partir de la presencia del Señor si me contagiaba. Pero el Señor me mantuvo, y a esto súmele también que soy diabético. Soy también factor riesgo, estoy dentro de ese factor riesgo por el contagio. Así que, pero llegamos en iniciando el mes de enero, iniciando el año 2021, el 2 de enero me contagio, 28 días en cama, la primera semana con grandes fiebres y dolor de cuerpo, sin ingerir absolutamente nada de alimento, y la misericordia del Señor me ha mantenido. Amén. Por supuesto, la misericordia del Señor y el cuidado de mi esposa y de toda la familia, mi cuñado. Pero yo dije, y créanme, no me llena de orgullo decir lo que le voy a comentar ahorita. Yo no pensé salir, yo no tenía fe salir de esa enfermedad. Yo dije, hasta aquí llegué. Pero el Señor se mantuvo fiel. Amén. Él tendrá su propósito para este siervo de él. Sí, amén. Y por eso, como decía Pablo, carga me es impuesta. Sí. Hermanos, corro porque no puedo volar. Y me refiero a la parte de servirle a Él. En el 2006, que fue perforada la membrana de mi pulmón, yo quería ver a mi hija casada, graduada de la universidad y con familia. Y yo le dije al Señor, Señor, si tú me concedes vida, llegué a hacer este trato con Él. Y yo sé que Él me escuchó. Si tú me concedes vida, yo te prometo servirte. Jamás le dije que quería salir del país, jamás le dije que quería ser pastor o que quería tener una obra o una misión, jamás. Yo me conformaba con hacer lo que estaba haciendo hasta ese momento, pero de continuo, de hacerlo ya de corazón, no de allá cuando quería que iba a la iglesia. Asumí una responsabilidad, tomé una determinación y yo he visto los frutos de esa determinación. Y aún a veces estoy allí de que ando raneando. Y cada vez que el desánimo, cada vez que quiero tirar la toalla porque ya se me presentaron 2 oportunidades, del desánimo me ha llevado a contemplar la posibilidad de dejarlo todo. Y no me llena de orgullo decirlo, se lo digo con vergüenza. Pero me recuerdo y el Señor me lleva a esa cama de hospital en el Seguro Social allá en El Salvador, en el 7º piso, donde yo en oración le dije al Señor, concédeme vida y yo te voy a servir. Y Él me lo recuerda, porque eso es lo delicado de hacer pactos con el Señor. El Señor nos da por deuda, pero yo he visto que el Señor ha mantenido su promesa. O sea, mi hija ya creció, ya tiene 23 años, en aquel momento tenía 7 años aproximadamente. Yo soñaba con verla ya grande. Y el Señor me ha concedido ese privilegio. Ahora tengo a mi pequeño Benjamín, que yo quiero también que el Señor me preste vida para poderlo ver graduado con familia y, si el Señor lo permite, que pueda seguir los pasos en la predicación. Amén. Es un buen siervo al Señor. Sí, amén. Con su mamá él está sirviendo al Señor. Amén. Y eso me llena de satisfacción. Y yo me siento satisfecho, me siento, como dijo el Señor, complacido. No puedo usar la palabra orgulloso porque el orgullo es pecado, pero me siento complacido por lo que el Señor ha hecho en mis hijos, no por lo que yo he hecho en ellos. Quizás no debería ni decir que soy su papá, por lo irresponsable y por lo mal padre que he sido. Pero mis oraciones, y mi esposa no me deja mentir, han estado de continuo en mi boca por ellos. Sí, amén. Y ahora yo puedo ver el resultado de esas oraciones. Puedo ver el resultado de las oraciones de mi familia y de aquella gente que son mis amigos y que me llevan en su lista de peticiones y me llevan en su lista de oración. Amén. Lo puedo ver plasmado en este tiempo de desierto que me tocó que enfrentar, que luchar, no con mi fuerza, sino con las fuerzas de Dios, que Él pelea nuestra batalla. Y si lo podemos contextualizar, traigo esto a colación, mi amado hermano y amigo que nos está sintonizando,
porque lo mismo que le pasó al pueblo de Israel nos puede estar pasando a nosotros hoy en día. Quizás usted esté pasando un desierto allí para llegar a su tierra prometida en el área laboral. No se desanime, manténgase fiel al Señor, lea la palabra de Dios, ore, búsquele su rostro en oración. Usted no necesita palabras extraídas de un diccionario bíblico, usted necesita desbordar su corazón en la presencia. Las primeras palabras de agradecimiento que le salgan de su boca tienen que ser dirigidas a Dios, a ese Dios que le ha conservado a usted y a su familia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros nos relacionemos con Él. Por eso Josué en la primera exhortación les dice, recuerden de dónde Dios los ha sacado, de dónde Dios los ha traído, hasta dónde Dios los ha llevado. Y en la segunda les dice, miren, en la ley de Moisés, en el libro de la ley dada por Dios a Moisés, mediten, no se aparten ni a la diestra ni a la siniestra. Sí, manténganse enfocados en cumplir y en leer y en memorizar y atesorar lo que hay, las instrucciones que Dios nos ha dado a través de esa ley. Gloria a Dios. Y en tercer lugar les está diciendo que la bendición también puede ser en doble sentido, o los bendice por la obediencia como resultado de la obediencia, o los maldice como resultado de la desobediencia. Y eso mismo nos va a suceder a nosotros. Nos mantenemos fiel a Dios, fiel a su palabra. No estoy hablando de seguir líderes, no estoy hablando de seguir pastores, no estoy hablando de seguir predicadores, de seguir a Dios. Gloria a Dios. Y seguir lo que está escrito en la palabra de Dios. Seguir la ley. En esto dice en el capítulo 1, verso 1:8, dice, en ese libro que tienes en tu mano, medita de día y de noche. Átalos a tu corazón. Memorízalos. Le estoy parafraseando el versículo para que te vaya bien. Esfuérzate y sé valiente, le dice en el versículo 9 del capítulo 1. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y eso mismo nos lo repite el Señor a cada instante en nuestra vida. Como ha estado con otros líderes de la Biblia, como ha estado con otros hombres, como ha estado con otras mujeres, también el Señor está con nosotros. En un eterno presente. No es que va a estar, no es que estuvo, está. Él está a nuestro lado. Lo que pasa es que nuestro corazón fácilmente se divaga tras ilusiones, espejismos que ofrece esta sociedad decadente. Entonces, mi amado hermano, pongamos en cuidado cómo estamos llevando nuestra vida, cómo estamos llevando nuestra relación con Dios, cómo estamos haciendo viva la palabra y las promesas que están plasmadas en la Biblia en nuestra vida, cómo estamos guiando a nuestros hijos hacia ese conocimiento, a que adquieran sabiduría a través del temor a Dios. Cómo estamos tratando nosotros a nuestra pareja, cómo estamos tratando a nuestros hijos, cómo estamos tratando a nuestros vecinos, si somos dueños de negocios, si somos dueños de empresas, cómo estamos tratando a nuestros empleados, aquellos que trabajan para nosotros, los estamos explotando, porque ahí es donde debemos reflejar el verdadero cristianismo, que si somos realmente hijos de Dios. Esa es la exhortación esta noche para que usted y yo la pongamos por práctica, para que usted y yo la llevamos y logremos lo que nos hemos propuesto desde que iniciamos la apertura de esta Casa de Oración Silmar. Estamos basados en nuestro principio, nuestros sueños, nuestra misión y visión en ese principio de volver a la senda antigua, de marcar la diferencia en esta sociedad, no por tener los mejores vehículos, no por tener el mejor templo, no por tener los mejores uniformes, no, por vivir y leer la palabra de Dios, por hacerla viva en nuestras vidas, por esforzarnos, como lo exhorta el libro de Josué allá en el capítulo 1, verso 8, en ese libro que tienes en tu mano, medita de día y de noche. Y nos hemos propuesto, alrededor ya casi de un mes, leer 10 capítulos diarios de la Biblia, con la intención primero de pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos abra el entendimiento para poder comprender. Si no oramos, nosotros vamos a ver letras, vamos a ver páginas con tinta, pero si nosotros oramos, va a cobrar milagrosamente vida la palabra. Esos versículos, esos capítulos cobran vida y nos hablan según la necesidad que estemos enfrentando. Y eso es lo maravilloso de esto. No le estoy hablando de cuento de hadas, le estoy hablando de la misma voluntad de Dios plasmada en estos 66 libros. Mi amado hermano, la decisión es suya. Dios nos creó para adorarle, pero que tuviésemos la disposición, la decisión y la determinación voluntaria de hacerlo. Dios fácilmente hubiese podido crear robots, pudiese haber creado hombres y mujeres que le adorasen por la eternidad con la instrucción única de hacerlo. Pero nos dio a nosotros el derecho, nos dio la responsabilidad
de tomar la decisión por nosotros mismos. Que le busquemos a Él por lo que Él es, no por lo que Él es capaz de darnos. Que le busquemos a Él porque Él es el creador del universo y de todo lo que en Él existe. Que nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Sí, no somos producto de una explosión, somos producto de una planificación detallada de Dios para con cada uno de nosotros. Te invito a que incline su rostro y cierre sus ojos. Amadísimo y Rey Celestial, te alabamos, Señor. en esta hora de la tarde, Gloria quizás a en Dios. algunos lugares de noche, Señor, te pedimos con un corazón agradecido, Señor, por esta palabra, que nos bendigas, que nos guardes, que nos abras la luz del entendimiento para poder asimilar, Señor, para poder entender y sobre todo para poder atesorar esto que hemos estudiado esta tarde en nuestro corazón. Que podamos ponerlo por obra, que podamos ser dignos embajadores. Somos representantes al más alto nivel de ti, Señor, como embajadores tuyos, que predicamos tu palabra, que vivimos tu palabra y que testificamos de tu palabra y de todo aquello que tú haces en nuestra vida, en nuestra responsabilidad y en nuestro mandato, Señor, dado allá en Mateo 19, en el cual dijiste ir por todo el mundo, a todas las naciones, predicando las buenas nuevas de salvación, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No nos dijiste que si tendríamos tiempo, que si disponíamos del ánimo y de las ganas necesarias para hacerlo. Nos dijiste ir. Esto implica un mandato. No es una opción, es un mandato. Padre, que podamos vivir tu palabra al pie de la letra, que podamos ser hacedores de la misma y no simple oidores, olvidadizos de tu palabra. Señor, a esta hora, en este sábado, te damos la gracia porque nos has concedido la determinación, nos has concedido la decisión, pero sobre todo el tiempo de poder, Señor, sentarnos alrededor de este dispositivo móvil para escuchar la meditación de tu palabra. Guárdala, Señor, en nuestros corazones. Séllanos, Señor, de tal manera que no podamos olvidarla. Que nuestra mente esté amplia, Señor, para el entendimiento de tu palabra, de ese marco moral, Señor, que está plasmado en él. Gloria a Dios. Que no nos alejemos, Señor, a cuestiones de modas impuestas por el enemigo, Señor, en esta sociedad decadente. Que volvamos a esa senda antigua, que volvamos a escudriñar tus escrituras, tu palabra, Señor, verso a verso, que podamos vivirlo, que podamos entenderlo, que podamos compartirlo y enseñarlo a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor. Te pedimos por aquellos que en este momento se encuentran laborando, bendíceles, Señor, el esfuerzo de sus manos, prospérales también, Señor, pon en ellos un corazón agradecido, que te puedan, Señor, bendecir un poquito de lo mucho que tú los bendices. También, Padre, te pedimos por aquellos que están sin un empleo, que carecen, Señor, de esa bendición, para que tú tengas misericordia y les proveas. Te pedimos también por aquellos que están pasando por el desierto en la salud, están enfrentando enfermedades, quizás acaban de recibir, Señor, el diagnóstico de una enfermedad terminal, un cáncer, quizás una deficiencia renal, quizás un problema en el corazón, quizás un problema respiratorio, Señor, quizás algún tumor en el cerebro, quizás con problemas en las vías circulatorias, Señor, de la sangre, con problemas mismos en la sangre, Señor, con problemas en los niveles de glóbulos rojos, glóbulos blancos, de plaquetas, Señor, quizás con un diagnóstico de anemia, Señor, quizás un problema esté por presentarse, algún derrame facial, algún derrame cerebral, Señor. Te pedimos que derrames tu amor, tu gracia y tu misericordia sobre cada uno de ellos. Les des una nueva oportunidad, Señor, a que puedan reconocer a tu Hijo amado como su único y suficiente Salvador. Y que puedas posar tu mano poderosa de sanidad sobre estos cuerpos lastimados, con este cuerpo, Señor, quizás desanimados por la noticia, y que puedan cobrar esa fuerza y esa esperanza a través del Espíritu Santo morando en ellos. Te pedimos por aquellos, Señor, que están pasando necesidad en el área familiar, quizás enfrentando el dolor de una infidelidad, de una traición, quizás enfrentando, Señor, el abandono por su pareja, no necesariamente por una infidelidad, sino que incompatibilidad de caracteres, porque no han aprendido aún, Señor, a ceder, a ganar, y se han enfrascado en posiciones estériles, Padre, llegando a tomar la decisión de separarse.
Señor, y aún más el efecto para aquellos que tienen hijos y que salen con la peor parte, Señor, de esta decisión, donde egoístamente pensamos en nosotros mismos y no en nuestros hijos, que son los más afectados. Ayúdale, Señor, que la ausencia de uno de los dos padres no afecte su nivel cognitivo, su parte de desarrollo psicomotor, Señor, que su parte psicológica pueda estar íntegra, Señor, y puedan aún, a pesar de la ausencia de uno o de otro padre, puedan tener la presencia tuya, Señor, llenar esos vacíos a través del Espíritu Santo. Te pedimos por los jóvenes, Padre, que están siendo atacados por el enemigo, Señor. Ahora con esta amplitud de la tecnología, Señor, están siendo bombardeados con la pornografía, están siendo bombardeados, Señor, con el consumo de drogas, del alcoholismo, Señor, de la prostitución. Están siendo bombardeados, Señor, con la unión de sexo libre, bombardeados también, Señor, con la unión del mismo género o sexo, Padre. Y se está volviendo una moda y no están conscientes porque sus mentes, sus ojos han sido cegados por el enemigo, Señor. Te pedimos derrames misericordia, les des una oportunidad, Señor, para reparar su vida y restaurar su vida espiritual, Señor. Oh, cómo ignoramos, Señor, las consecuencias que tenemos, que llevamos cuando hemos llevado una vida promiscua. Cuando por machismo, Señor, por darle rienda suelta a nuestros placeres sexuales, degeneramos nuestro ADN espiritual, uniéndonos, Señor, a yugos desiguales, contaminando, Señor, nuestra espiritualidad, deformando, Señor, nuestro ADN espiritual. Te pedimos, Padre, nos des una oportunidad para restaurar, nos des una oportunidad, Señor, de poder rectificar una vida promiscua y poderte ser fiel a ti, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, también por los ancianos, por esa experiencia reflejada en esas canas, Señor. Elevamos una oración de acción de gracias por su vida, Señor, por ese esfuerzo que mostraron a través de esos años que tú les has concedido. Elevamos una oración, Señor, por los ancianos de este edificio, por los cuales, Señor, dieron a luz esta casa de oración, su deseo de congregarse, su deseo de buscar tu rostro en oración, su deseo de aprender de tu palabra. Bendícele, Señor, bendice las oraciones intercesoras de ellos hacia el equipo de esta casa de oración Silva. Padre, pero también quiero elevar una oración por este equipo que me has permitido liderar, Señor. Quizás no tenga los dones, no tenga las características, pero tengo la disposición de servirte a ti, Señor. Y si a ti te ha placido, Padre, porque he aprendido también que no buscas gente capaz, sino que tú capacitas a los que buscas. Señor, haz cada día mi corazón conforme al tuyo, como lo hiciste con David. Sí, te pido por cada uno de ellos, Señor, con nombre y apellido, cada uno de ellos que me has dado el privilegio, Señor, de poderlos tener en este equipo de trabajo. Bendice sus trabajos, bendice su familia, bendice el esfuerzo de sus manos. Bendíceles y prospérales, Señor. Que puedan compartir la visión del reino, Señor. Saber que no defendemos denominaciones, sino que defendemos la palabra de Dios, plasmada en lo que nosotros conocemos como Biblia. Esa colección de 66 libros donde está plasmado tus principios morales, espirituales, Señor, y el deseo que tú tienes para con cada uno de nosotros. Señor, que nuestro deseo de leer tu palabra a diario pueda ir creciendo, Señor, más y más cada día, conforme nos vamos involucrando en la lectura. Señor, que igual que el deseo de la lectura sea el deseo de buscar tu rostro en oración, de poder volcar nuestro corazón ante tu presencia, de poderte exponer, Señor, cuáles son nuestros anhelos, cuáles son nuestros sueños, incluso cuáles son nuestros fracasos, porque aún en medio de ellos tenemos la escuela del aprendizaje, Señor, para no cometer los mismos errores. Señor, aquellos que venimos y nos has dado segundas oportunidades, que sepamos aprovecharlas, Señor, porque en ti siempre hay restauración. Tú deseas lo mejor, como lo dice Isaías, Señor, y lo dice el profeta Jeremías, porque planes y propósitos de bien tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Señor, que aprendamos a buscar tu presencia, que aprendamos a buscar las cosas del reino y su justicia, y lo demás no vendrá por añadidura, Señor. Que no confundamos el orden, Señor, para el cual fuimos creados. Que la prioridad es servirte a ti, adorarte y alabarte. Rendirte a ti toda gloria y toda honra, Señor. Te pedimos, Padre,
por aquellos que nos has dado el privilegio de predicar tu palabra detrás de un púlpito. Que puedan, Señor, los ángeles acampar a nuestro alrededor. Que el enemigo no pueda jugar con nuestros sentimientos, con nuestros deseos, Señor. Que podamos buscar como prioridad uno, Señor, las cosas del reino. Que podamos predicar tu palabra, Señor, sin ser señalados, porque hemos sido justificados por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Te pedimos que tu valentía, Señor, que el Espíritu Santo nos llene de tal valor que no temamos predicar abiertamente tu palabra y los preceptos que en ella están. Que podamos, Señor, levantarnos y pararnos, Señor, hablar de tu palabra, hablar del temor a ti, que es el principio de toda sabiduría. Que no pensemos en nuestros vientres, en nuestro estómago, Señor, sino que pensemos en la visión del reino. Que podamos pensar en el pobre, Señor, que podamos compartir, Señor, con aquellos que necesitan que el Evangelio, que el amor de Cristo sea probado, que el amor de Cristo sea manifestado, Señor, a través de compartir un plato de comida, de compartir una sábana, Señor, un abrigo, a través de compartir la ropa, Señor, el vestido. Te pedimos, Padre Celestial, que nos preocupemos por el pobre, que nos preocupemos por el más necesitado y que no dediquemos nuestra vida o lo que nos queda de ella a la adquisición de bienes materiales. Que no está nada de malo, Señor, pero que no sea eso nuestra prioridad. Que nuestra prioridad, nuestro carácter cristiano se vea reflejado con el prójimo, que es uno de los mandamientos dados por tu Hijo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podemos hablar, Señor, de que te amamos a ti cuando nuestro vecino no tiene que comer, cuando nuestro vecino no tiene que vestir, Señor, cuando nuestro vecino no tiene los fondos necesarios para darle cristiana sepultura a su familiar, Señor? Que podamos preocuparnos, que podamos, Señor, ser luz en medio de las tinieblas. Y ser luz, Señor, no solamente es gritar que soy cristiano, sino también es proveer a aquel que necesita dentro de nuestras posibilidades. Padre amado, te pedimos que nos guíe tu Espíritu Santo a regresar a esa senda antigua, a ese primer amor, Señor. Que no pongamos pretexto que porque no tenemos la tecnología, que porque no tenemos el edificio, tu palabra no es predicada. Señor, tú predicaste a multitudes, a millares, Señor, a la orilla de un lago, subido en una barca, Señor, sin haber un sistema de audio para que todos te oyesen. Te fuiste, Señor, a las poblaciones, a buscar allí donde estaban los más necesitados. Te relacionaste con los publicanos, con las prostitutas, con los enfermos, con los leprosos, Señor. Y jamás mostraste, Señor, ni un indicio de reprobar esos estados. Porque tú mirabas su corazón y aún tú sigues viendo nuestro corazón. Vuélvenos a esa senda antigua. Vuélvenos a la lectura bíblica para que podamos conocer, que nuestras palabras estén llenas de sabiduría porque hemos leído tu palabra y la hemos puesto en práctica y la vivimos día con día. Que no leamos la Biblia como que estamos leyendo un reporte, Señor, de noticias, un reporte, Padre, de los últimos acontecimientos de la farándula, sino, Señor, que la leamos con esa diligencia, con esa responsabilidad de que es el conocimiento que tú nos estás dando para que prediquemos de tu palabra. Te ruego, Padre, por cada una de esas iglesias que en esta hora están abiertas. Manda pueblos, Señor, prospéralas. Usa a los siervos que están predicando para que puedan confrontar a través de tu palabra con el pecado. Que no teman señalar lo que tu palabra nos manda señalar. Que no temamos, Señor, el decir las verdades bíblicas ahí plasmadas por temor a que nos van a señalar, nos van a acusar, o que en el peor de los casos nos van a hacer prisioneros. Si, como decía el apóstol Pablo, pobre de mí, si yo no predico tu palabra. Señor, quédate con nosotros, bendícenos, danos un sueño reparador, danos las fuerzas del búfalo, las del águila, Señor, para que el día de mañana, con ese deseo, Señor, que caracteriza a tus hijos, con ese gozo, Señor, podamos congregarnos, podamos alabarte, podamos adorarte y sobre todo darte gracias, Señor, por un día más, por una semana más, por un año más que nos has dado de vida. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nombre sobre todo nombre. En acción de gracias lo hacemos. Amén y amén. Mi amado hermano, gracias por estar en sintonía. Yo quisiera hacer una invitación, si usted aún no ha abierto su corazón al señorío de Cristo,
Esto no se hace por un formalismo, es simple y sencillamente es garantizar dónde vamos a pasar la eternidad. La eternidad es algo de lo que no mencionamos los predicadores, no lo predicamos, no lo mencionamos en un púlpito, no hablamos de ello, pero la palabra nos dice que en esta vida nosotros estamos de forma transitoria y nuestra patria celestial es nuestro destino final, el cielo. Al cielo no se va por ser bueno, Gloria a Dios. al cielo se va por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Si usted cree que eso es así, que usted lo cree en su corazón, hay que confesarlo con su boca. No lo va a ir a confesar a un hombre, no lo va a confesar a un pastor, a un sacerdote, no. Lo va a hacer público, lo va a hacer audible. Eso es confesar, porque con el corazón, allá en el libro de Romanos nos enseña, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación y vida eterna. Allí donde usted se encuentra, quizás está laborando a esta hora del día sábado, o quizás ya está con su familia disfrutando de ese descanso merecido. Quisiera invitarle que allí donde usted se encuentra, cierre sus ojos, incline su rostro y repita después de mí esta pequeña oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que soy pecador, que te he fallado, que he pecado, quizás por ignorancia o peor aún con conocimiento de causa, pero te he fallado. Cámbiame, transfórmame, ya no quiero ser igual. Séllame con tu Espíritu Santo, que sea Él el que realice esa obra regeneradora en mi ser. Transfórmame. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar, y que esta tarde mi nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero, para que cuando yo muera o tú vengas por mí, vaya directamente a tu presencia, en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted hizo esa oración, mi amado hermano y amigo, déjenos una manita levantada ahí en el chat para poder orar por usted y con usted. Le invitamos a que busque una iglesia donde se predique la sana doctrina. Hoy por hoy nosotros somos Casa de Oración Silva, nos estamos congregando de forma virtual de lunes a viernes a las 8 de la noche, tiempo del Pacífico o hora de California. Los días sábados, como este día, a las 6 de la tarde, igual el mismo tiempo de California. Y el día de mañana, domingo, lo estamos haciendo en nuestro templo, ubicado en el 7056 Millwood Avenue, en la ciudad de Canoga Park, California. Empezamos nuestro servicio a las 2 de la tarde, hora en punto, hasta las 4. Usted puede llegar, va a haber algunos cambios en cuanto a la forma de hacer iglesia, en cuanto a la forma litúrgica en que adoramos al Señor. Cuando usted llegue, va a ser recibido con una sonrisa, va a aplicarle alcohol gel en sus manos para desinfestarla. Si usted lo desea, le podemos proporcionar también lo que es guantes látex y mascarilla si usted no tiene. Ahí está a disposición para usted. Asimismo, le estarán entregando un sobre. Un sobre es para que usted llegue con un corazón agradecido a darle a Dios un poquito de lo mucho que Él nos bendice. Si usted hoy por hoy no tiene, no se ve obligado, no se incomode, no se sienta mal, pero le va a servir para que usted haga tratos con el Señor, y cuando el Señor le cumpla su parte, usted tiene que cumplir la suya. Entonces va a recibir ese sobre, usted lo va a rotular con su nombre, la fecha y la cantidad que usted está dando. ¿Pero para qué sirve eso? Eso nos sirve a nosotros para garantizar una posible supervisión por parte del IRS en la que quieran saber cómo estamos obteniendo los fondos. Así que, porque el banco manda un reporte periódicamente, entonces nosotros necesitamos justificar que no estamos lavando dinero y no estamos lavando ropa. Así que le hago esa aclaración para que usted también nos colabore. Esto es del Señor. El pastor no tiene un salario. Aquí no vivimos del Evangelio, vivimos para el Evangelio. Hoy por hoy las condiciones no están dadas, quizás en el futuro se pueda dar, pero, amado, lo que se está recaudando es exclusivamente para expandir la palabra del Señor, para hacer tratados y para pagar los compromisos en la renta del local. Sí, tenemos la solvencia ahorita, el Señor ha sido fiel, vamos al día con ello, estamos muy agradecidos con el Señor por su provisión. Y quiero agradecerle a aquellos que han tenido en su corazón la disposición de ofrendar, de diezmar, no importando la distancia. Gracias a nuestros hermanos allá en Argentina, que ya lo empezaron a hacer, a nuestra hermana allá en el sur de California, muchas gracias, y todos aquellos que han hecho llegar de una o de otra forma sus ofrendas,
Que el Señor le bendiga y es mi oración que usted pueda sembrar en tierra fértil. Santo. Así que estamos manteniendo el compromiso desde el día que iniciamos, que cada 3 meses vamos a estar dando un reporte general, no detallado, general, de los ingresos y los egresos, de todo lo que usted ha donado y cómo su iglesia lo ha administrado. Así que, mi amado hermano, mantenemos el compromiso para garantizar la transparencia y la integridad de esta su iglesia. No habiendo más que decir, no olvide reservar el espacio para mañana. Es mi oración que el Señor le bendiga. Gracias por estar en sintonía esta noche y congregarse con nosotros. Feliz noche. Amén.